The New York Times pone bajo la lupa el pasado de Abelardo de la Espriella y revive un debate que Gustavo Petro había planteado. Las recientes revelaciones publicadas por The New York Times han provocado un fuerte impacto en Colombia al reabrir el debate sobre la trayectoria profesional del abogado Abelardo de la Espriella y sus vínculos con algunos de los casos más controvertidos relacionados con investigaciones por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos. La publicación del prestigioso diario estadounidense ha trascendido las fronteras colombianas y se ha convertido en un asunto de interés internacional. El reportaje reconstruye la participación de la Espriella como abogado de clientes involucrados en procesos federales de alto perfil y recuerda que autoridades estadounidenses examinaron aspectos relacionados con esas actuaciones. En el contexto de investigaciones sobre Alex Saab. Al mismo tiempo, el periódico señala que el abogado nunca fue acusado formalmente de un delito y recoge la respuesta de su oficina rechazando cualquier irregularidad. En medio de la controversia, el senador Wally publicó un mensaje en su cuenta de X que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Abelardo se movía en el turbio mundo del polvo blanco, de la blanquita, de la caspita del diablo. Sí, el reconocido periódico The New York Times detalló que el ilegítimo pasó de defender a narcotraficantes a declararles la guerra. Pero hay algo de lo que nadie está hablando. El reconocido periódico detalla que la labor de la Espriella era ayudar a acusados narcos latinoamericanos para evitar sentencias severas y convertirlos en informantes o testigos del gobierno de Estados Unidos. Y obvio, por eso recibía... Por ejemplo, se habla de la contratación de alias Boliche, quien según cita al medio, ayudaba a abogados del sur de la Florida a conseguir ese tipo de clientes cuestionables. Y obvio, por eso recibía... Claramente en el artículo se habla de su muy estrecha relación con Alex Saab. Soy amigo personal de Alex. Le tengo profundo aprecio. Alex Saab, el amigo de Nicolás Maduro que se hizo rico con el hambre del pueblo venezolano. ¿Saben qué es lo irónico? The New York Times señaló que aunque su estilo de vida fantasioso en Miami, con autos de lujo, aviones privados y trajes de diseñadores italianos, pudo haber sido financiado en parte por clientes involucrados en casos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Abelardo se comprometió a ayudar a Trump a acabar con los narcoterroristas. Mis mamertos hermosos, acá no nos vamos a callar. Esta curula del nichito estará con la lupa puesta en todo lo que tenga que ver con el ilegítimo Abelardo de la Espriella. Las nuevas revelaciones de The New York Times dejan ver dos cosas. Abelardo y el polvo blanco han estado siempre muy cerca, y claro, que la justicia de Estados Unidos lo sabe muy bien. El presidente Gustavo Petro lo advirtió, el pasado de Abelardo en ese país es muy grave, escribió el congresista. Las declaraciones del senador representan una interpretación política de la investigación y se suman a un debate que ha venido creciendo desde la publicación del reportaje. Durante los últimos años, el presidente Gustavo Petro había cuestionado públicamente el pasado profesional de la Espriella, especialmente por su representación legal de personajes investigados por delitos financieros y narcotráfico. La publicación de The New York Times ha llevado nuevamente esas discusiones al escenario nacional e internacional. Uno de los aspectos que más atención ha generado es que sea un medio de alcance global como The New York Times el que haya decidido dedicar una extensa investigación al historial profesional del abogado colombiano. El reportaje analiza documentos judiciales, testimonios y antecedentes relacionados con clientes que fueron objeto de investigaciones federales en Estados Unidos. La investigación también recuerda la relación profesional que de la Espriella sostuvo durante varios años con Alex Saab y otros personajes vinculados a procesos de gran repercusión judicial. Según el medio, esas relaciones continúan generando preguntas en sectores políticos y de opinión pública. Aunque el abogado sostiene que siempre actuó dentro del ejercicio legítimo de su profesión y rechaza cualquier insinuación de conducta ilícita. Las reacciones no se hicieron esperar. Dirigentes del Pacto Histórico, congresistas y usuarios de redes sociales consideran que la publicación fortalece los cuestionamientos que desde hace tiempo venían realizando sobre la trayectoria del abogado. Del otro lado, sectores cercanos a de la Espriella sostienen que la investigación no demuestra la comisión de delitos y destacan que no existe una acusación penal en su contra. El debate, sin embargo, parece estar lejos de terminar. La publicación del diario estadounidense ha vuelto a poner sobre la mesa preguntas sobre la responsabilidad política de quienes aspiran a ocupar los más altos cargos del Estado y sobre el escrutinio que enfrentan las figuras públicas por sus actuaciones profesionales pasadas.
Más allá de la confrontación política, la investigación demuestra que el historial de los dirigentes colombianos puede convertirse en objeto de revisión por parte de medios internacionales cuando existen elementos de interés público. El desarrollo de esta controversia dependerá de las respuestas de los involucrados y de la evolución del debate político en Colombia. El New York Times incluye en su edición de hoy un perfil del presidente electo de Colombia. Dice que él pasó de trabajar con narcotraficantes a declararles la guerra, que lo investigaban las agencias federales y que el narco, el abogado y el agente federal con quienes tenía relación están pagando sus penas en prisión. El diario The New York Times publica hoy un perfil del presidente electo Abelardo de la Espriella, resaltando en su título que él pasó de defender narcotraficantes a declararles la guerra. El artículo, escrito por Annie Correal y David Ovalle, comienza por decir que el hoy presidente electo se movía en el mundo turbio de los abogados de polvo blanco y cuenta la historia de su vida en Miami. Dice también que agentes federales investigaban sus movimientos y transacciones, que 5 testigos aseguraron que sí hubo agentes examinando sus movimientos físicos y financieros, pero que al comenzar la campaña se le certificó que ya no estaba siendo investigado. De la Espriella, sin licencia para litigar fuera de Colombia, se había establecido en Miami para montar una oficina de abogados. Allí contrató a recién egresados con licencia local y comenzó a pasar tiempo con Jorge Luis Hernández, un ex narcotraficante que se identificaba como asistente de la Espriella. Su oficina se dedicaba, según el periódico, a conseguir narcotraficantes que quisieran reducir sus condenas convirtiéndose en testigos o informantes de agencias federales. Hernández fue procesado por lavar $2.5 millones en el mismo expediente que sentenció al profesor de Derecho Bruce Bagley por idéntico delito. Al igual que el abogado, en ese momento paga prisión en Estados Unidos por un caso no relacionado. La relación de su oficina con las agencias federales se daría a través del agente John Costanzo, que fue condenado por soborno en otro caso no relacionado. El periódico cuenta, con base en relatos de sus allegados, que el restaurante bar que junto con su amigo Silvestre Dangond fundó en Miami, Liquor Dreams, era el lugar en el que socializaba, con un tabaco y una copa en las manos, y que allí iban a cantar expresidentes colombianos, y que en cualquier momento de la noche, De la Espriella tomaba el micrófono y se ponía a cantar ópera. En el mismo lugar han visto el fracaso comercial sus rones y sus vinos, y finalmente el sitio mismo, que según el Times fue vendido. Según uno de sus abogados entrevistado por el Times, él perdió prácticamente en todo, excepto en el sector inmobiliario. ¿Qué hay detrás del mensaje de Wally? El debate sobre el poder político, el Estado y las ambiciones de algunos sectores tradicionales. Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de un intenso debate político luego de que el senador y creador de contenido Wally publicara el siguiente mensaje. De la Espriella quiere revivir su imperio de fracasos financieros a costa del erario y con mini presidencias en Barranquilla, Cali y Medellín. El comentario, que rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios, reabrió una discusión que desde hace varios años divide a la opinión pública colombiana. ¿Deben los sectores tradicionales del poder político y económico seguir ejerciendo influencia sobre las principales ciudades del país o Colombia necesita un cambio profundo en la manera de gobernar? Más allá del tono propio de las redes sociales, el mensaje invita a reflexionar sobre un fenómeno que muchos ciudadanos consideran evidente, el intento de algunos dirigentes, empresarios y figuras públicas de mantener cuotas de poder político utilizando campañas mediáticas, respaldos económicos y estructuras tradicionales. Durante décadas, Colombia estuvo gobernada por sectores que concentraron enormes cuotas de poder político y económico. Para millones de ciudadanos, ese modelo dejó profundas desigualdades sociales, problemas de corrupción, abandono estatal en numerosas regiones y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Precisamente sobre ese descontento se construyó el proyecto político que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Su propuesta se presentó como una alternativa frente a las prácticas tradicionales de la política colombiana, con un discurso centrado en la lucha contra la desigualdad, la ampliación de derechos sociales y una mayor presencia del Estado en beneficio de la ciudadanía. Desde entonces, el gobierno ha impulsado reformas en materia laboral, pensional, educativa, energética y de salud, generando un intenso debate nacional.
Mientras sus simpatizantes consideran que estas iniciativas buscan corregir problemas históricos, sus críticos sostienen que algunas propuestas pueden tener riesgos económicos o institucionales. En ese escenario aparece nuevamente el nombre del abogado Abelardo de la Espriella, conocido por sus intervenciones públicas, su participación en debates políticos y sus fuertes críticas contra el gobierno nacional. De la Espriella se ha convertido en una de las voces más visibles de la oposición al presidente Petro. A través de entrevistas, redes sociales y eventos públicos ha expresado su desacuerdo con diferentes políticas gubernamentales y ha respaldado posiciones conservadoras sobre diversos asuntos nacionales. Como ocurre en cualquier democracia, la crítica al gobierno hace parte del debate público. Sin embargo, también resulta válido que quienes respaldan al actual gobierno cuestionen las propuestas, los discursos y las aspiraciones políticas de quienes buscan convertirse en nuevos referentes de la oposición. El mensaje publicado por Wally debe entenderse precisamente dentro de ese contexto político. Se trata de una opinión que expresa una fuerte crítica hacia la posibilidad de que determinados liderazgos busquen ampliar su influencia política en diferentes regiones del país. Las elecciones regionales y locales suelen convertirse en escenarios donde se enfrentan proyectos muy distintos de ciudad y de país. Barranquilla, Cali y Medellín representan tres centros estratégicos para cualquier movimiento político debido a su peso económico, poblacional e institucional. Por esa razón, cualquier intento de consolidar alianzas, respaldar candidatos o construir estructuras regionales genera un enorme interés entre analistas, periodistas y ciudadanos. Los seguidores del gobierno Petro sostienen que Colombia necesita fortalecer administraciones comprometidas con la transparencia, la inversión social y la lucha contra la desigualdad. Desde esa perspectiva, consideran importante que los gobiernos locales mantengan independencia frente a intereses particulares y prioricen las necesidades de la población. También defienden que las grandes decisiones públicas deben responder al interés general y no a grupos específicos de poder económico o político. En los últimos años el gobierno nacional ha puesto en marcha programas destinados a ampliar la cobertura de subsidios sociales, fortalecer la economía popular, impulsar proyectos de infraestructura, apoyar la transición energética y promover iniciativas dirigidas a comunidades históricamente excluidas. Quienes respaldan estas políticas consideran que representan un cambio frente a modelos anteriores que, según su visión, no lograron reducir de manera suficiente las brechas sociales. Al mismo tiempo, el debate político colombiano se ha caracterizado por un alto nivel de polarización. Las redes sociales amplifican los mensajes, tanto de apoyo como de crítica, y con frecuencia los intercambios adquieren un tono mucho más confrontativo que el de los escenarios institucionales. El trino de Wally refleja precisamente esa dinámica. Desde esta curul se hace un control político implacable contra cada uno de los caprichos de Abelardo de la Espriella y que se sepa de una vez. Bueno, les cuento que el ilegítimo, bajo la promesa de una descentralización y un supuesto amor por las regiones, ha decidido abrir 3 sedes, 3 franquicias de la sede presidencial, 3 mini presidencias en Cali, en Medellín y en Barranquilla. Esto lo hace traicionando a su electorado al que le habló de austeridad y recorte del Estado. ¿Cómo uno achica el Estado abriendo franquicias de la presidencia? Me pregunto yo. Desde esta curva que es la del nichito, hemos ya solicitado información, porque Colombia necesita bastantes claridades. Necesita claridades y explicaciones sobre la financiación, qué eso significa, sobre la burocracia, sobre lo que implica contratar directores regionales, secretarios y esquemas de seguridad, e incluso el personal de servicios generales que le va a servir el tinto a Abelardo cuando se le dé la gana de aparecer en alguna de estas sedes. Si tanto se habla de descentralización por parte del señor Abelardo, ¿por qué entonces no llevan una sede al Chocó, o una sede a La Guajira, o una sede al Catatumbo? Es que esto no se trata de descentralización. No, señores, esto es la estética del poder por encima de la eficiencia administrativa. Habiendo tantas necesidades, y a esto es a lo que se dedican, al populismo. Desde esta curul se hace un control político implacable contra cada uno de los caprichos de Abelardo de la Espriella y que se sepa de una vez. Porque hay temas importantes a los que se debe precisamente convocar desde un lugar como lo es la presidencia.
Como figura influyente en redes sociales, suele expresar opiniones contundentes frente a acontecimientos políticos y decisiones de personajes públicos. Sus publicaciones generan respaldo entre quienes comparten su visión, así como críticas de quienes piensan diferente. La democracia permite precisamente ese intercambio de ideas, siempre dentro del respeto por la ley y el debate público. Los ciudadanos son quienes finalmente evalúan las propuestas de cada dirigente político y deciden, mediante el voto, cuál proyecto consideran más conveniente para sus ciudades y para el país. En ese sentido, uno de los mayores retos para Colombia consiste en fortalecer una cultura política basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el análisis informado, más allá de los discursos o de las campañas en redes sociales. El gobierno Petro enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad, crecimiento económico, empleo y ejecución de políticas públicas. Al mismo tiempo, sus seguidores destacan avances que consideran significativos en inversión social, programas para poblaciones vulnerables y reformas orientadas a ampliar derechos. Como ocurre en toda democracia, esas políticas deben ser evaluadas por la ciudadanía con información verificable y mediante el debate abierto.